Hola a todos, espero se encuentren bien. Les mando un gran saludo donde quiera que se encuentren y vamos a continuar con los videos de Carrie. Este sería el cuarto video. Espero que les esté gustando, que sea de su agrado, que los esté entreteniendo. Y el día de hoy me gustaría iniciar con la anécdota de cuando Stephen King vio por primera vez la película y sus reacciones. Ok, bueno, pues también me gustaría comentar que una gran infinidad de las obras de Stephen King han sido adaptadas a la televisión, al cine, incluso algunas han sido puestas en escena en el teatro. El caso de Carrie, por ejemplo. Carrie también estuvo incluso en obra de teatro, sin ningún éxito, estuvo en cartelera algunos días, no sé, un par de semanas, y solo eso, pero con la anécdota de que fue puesta en escena en el teatro. La vemos en el cine, y yo la primera vez que vi Carrie fue en la televisión, 15 años después de que fue estrenada. Yo me tocó verla hasta 1991. Ya después les platicaré de eso. Pero bueno, entonces hoy es la anécdota de Stephen King al verla por primera vez. Y entonces les comentaba que muchas obras han sido adaptadas. La gran mayoría de sus obras han sido adaptadas a la pantalla grande, a la televisión. Y digo a la televisión porque algunas de miniseries, como La Espera original, El Resplandor tiene una serie de televisión por ahí del 87. Entonces, sí, muchas de sus obras han sido directamente adaptadas para el público de la televisión. Ok, unas le han gustado, otras no le han gustado, pero esta en específico, que es la que vamos a hablar hoy, le encantó. Él mismo dice que fue una gran película y una gran pieza de arte y trabajo. Le impactó mucho, le gustó mucho. Menciona él que también contiene grandes actuaciones esta película, así como muchas otras de sus obras han dado incluso para premios Oscars. En este caso, tanto Piper Laurie, la mamá de Carrie, como Sissy Spacek, Carrie, ambas fueron nominadas al Oscar. Ninguna lo ganó, pero ahí está otra vez la anécdota que con su primera adaptación al cine incluso tuvo 2 nominaciones al Oscar. Piper Laurie por Mejor Actriz de Reparto y Sissy Spacek por Mejor Protagonista Actriz. Por Mejor Actriz Protagonista. Como mencionaba, pues no lo ganaron, pero ahí está la anécdota. Ok, pues él menciona que era muy joven y era nuevo en el negocio cuando le tocó ver Carrie. No la había visto en previas antes de que estuviera lista, como algunas veces les permiten ver a los productores, a una audiencia específica, a la prensa, por ejemplo. No, él se esperó hasta un preview de una semana antes en Boston. Fue con su esposa. Todo lo que sabían era de que iba a ser una proyección ese día a las 8 de la noche y era una semana exacta antes de que se estrenara nacionalmente por todo el país, para el público en general. Eso es lo que sabían. Lo que sabían era de que iba a ser a las 8 de la noche y era una semana antes. Lo que no sabían era que se proyectaría junto con otras 2 películas. Una de ellas, Red Fox, llamada Red Fox, y la otra se llamaba Norman, Is That Your Name? No, Norman, Is That You? Es como Norman, ¿eres tú? Y entonces, para ver estas 2 películas, y bueno, y también Carrie, la audiencia era una audiencia urbana, casi en su totalidad negra. Negros, todos eran casi negros. Había muy pocos blancos. Y él no lo sabía. Y él pensó, esto no va a salir bien. No creo que esta audiencia en particular
se va a identificar con una flacucha pálida de clase media alta y sus problemas de menstruación. Es lo que él pensó. Dijo, no, esto no va a salir muy bien, no pinta para nada bueno. Pero, al contrario de lo que él pensó, la audiencia se enganchó dramáticamente. Y ese fue uno de los más emotivos momentos, o de los más emotivos ejemplos que él tuvo de que el arte puede nivelar todo tipo de vida, todo tipo de cultura, todo tipo de raza, que ya sabemos que no hay razas en este 2024, ¿verdad? Solo hay culturas, pero bueno, sin importar el credo, el color, la misma historia de Carrie trasciende todos estos estereotipos o clasismo y racismo, lo trasciende, lo sobrepasa. La gente de esa audiencia, que a pesar de que eran todos negros, estamos hablando de 1976, las clases sociales, que ya estamos en 2024, entonces cero clases sociales, ya no hay clases sociales, todos somos iguales. Pero bueno, todavía la sociedad tiene como que esas capas, ¿no? Que deben ser erradicadas de aquí al 2030, no podemos vivir con eso más. Pero bueno, como parte de la historia sí están esas clases sociales. Y en 1976, pues una clase urbana, en su mayoría de descendencia africana. Estoy hablando de los negros, que ya tampoco está bien decirles afroamericanos, porque dicen ellos que no son de África. Estoy hablando de los negros americanos, de los negros estadounidenses. Es lo último que escuché, entonces no pasa nada. Simplemente que en ese momento era una audiencia 100%, casi al 100% negra. Y sin embargo, les importó Carrie o la historia. Se identificaron con Carrie, con la historia. Y celebraron cuando destrozó el gimnasio y prendió todo en llamas. La gente se involucró a ese punto, ¿no? También cree que el gran genio de Brian De Palma en esta película fue el final inesperado que agregó. Stephen King menciona, nos engañó. Ya nos tenía con la armadura, ya nos habíamos quitado la armadura de la película. Ya Carrie había destrozado la escuela, el pueblo, su mamá ya la había matado, su casa, todo ya está en calma, ya la gente está pensando qué va a hacer después de la película. Es cuando estás pensando dónde está el boleto del estacionamiento, estás pensando bueno, en esos tiempos la gente pensaba, ahorita voy a recoger mi abrigo, el sombrero de mi esposa, pagarle a la niñera, traigo cambio para pagarle a la niñera, de ese tipo de cosas, ese tipo de sociedad, de clase social media alta en esos tiempos, ¿no? Esas eran sus preocupaciones. Y sin embargo, la película aún había terminado, tenía un último susto, un último escalofrío. Entonces nos engaña haciéndonos creer que todo ha terminado. La gente ya está pensando en otras cosas. Y de pronto nos quita la armadura y estamos vulnerables y abiertos para lo que pase. Y lo que pasa es eso, que cuando Susan Snell en la última escena va a dejarle flores a la tumba de Carrie White, al depositarlas encima de la tumba, la mano de Carrie sale y atrapa al brazo de Sue y la jala, ¿no? Eso es súper icónico. Como comentaba en el video anterior, se ha ya repetido muchísimas veces. Ya es, como dice Stephen King, se convirtió en un tipo de tradición para el final de algunas películas de terror. El ejemplo que comentaba el video pasado fue Jason en
Viernes 13, la original de 1980, Friday the 13th, 1980. En Lake Placid, al final, la pequeña canoa, el lago, la chica y Jason sale para jalarla, ¿no? Y ahí termina. Entonces, dice Stephen King, yo por lo menos sabía que algo habría extra, que algo venía. La gente no estaba preparada, la audiencia, y cuando pasó eso, ¡puf!, la gente se volvió loca. ¿Cómo dijo él? They went to the roof. They literally went to the roof. They were screaming. Se estaban gritando, jalando los pelos. Como lo dice él. La gente se fue hasta el cielo, hasta el techo, según él, ¿no? Gritaron, se arrancaron la cabeza. Y esto me gusta mucho que dice Stephen King. Dijo, nosotros no sabíamos que teníamos un monstruo escondido en nuestras manos. Y Brian hizo algo nuevo con ese monstruo. Y creó un final inesperado, un final loco, un shocking ending. ¿Ok? Y eso a mí me resulta también muy interesante. Porque aquí voy a hacer un paréntesis. Las reacciones en el cine. No sé cuáles sean sus experiencias, cómo sean sus países. No sé, les voy a poner algunos ejemplos. En México, a través de los años, de las décadas, la gente se ha entretenido con cosas diferentes. En el México de mediados del siglo pasado, la gente tenía, hasta la fecha todavía, pero me refiero que en esos tiempos estaban las carreras del hipódromo, estaba el Frontón México, estaban los cines, los teatros, las arenas de lucha libre, están todavía. En Ciudad de México existe la Arena Coliseo, la Arena México. Muchos cines cambiaron muchísimo porque se hicieron complejos, lo que ahora conocemos como Cinépolis, Cinemex, en Estados Unidos Loews Place, algo así. Bueno, estas cadenas de cines que son el concepto de tener muchas salas en un solo lugar y que son enormes. Bueno, antes era un poco diferente. Los cines, si acaso como en Ciudad de México, como el Palacio Chino, que tenía como 5 o 6 salas, el Real Cinema. Había algunos cines que tenían varias salas, pero la mayoría, cines muy bonitos como el Metropolitan, que ahora es un teatro, y como tipo arena se hacen presentaciones. Entonces, a lo que voy con esto es de que el mexicano siempre ha interactuado en diferentes de estos escenarios, tales como las arenas de lucha libre, los estadios de fútbol, los cines, los teatros, los hipódromos, las arenas, como el Frontón. También mucho dinero y muchas apuestas involucradas en eso, ¿no? Entonces siempre que hemos ido al cine interactuamos de diferentes maneras. En México, lo que he visto pues es de que si pasa algo chistoso la gente se ríe. A veces nunca va a faltar ahí alguien que está contando la película atrás de ti. No sé, hace mucho tiempo que llegaba alguien y gritaba para todo el cine, ¡ya llegué! Y algunos le contestaban, pues ponte a barrer, de ese tipo. Y en México como que es hasta ahí, como que una risa, como que hay un cotorreo con los demás, con la demás de la audiencia. Recuerdo que alguna vez me tocó como cuando salió una de los Avengers, como por ahí del 2016, 2017, ir a una de esas salas de Cinépolis donde los niños, donde hay trampolines, resbaladillas, toboganes, y los niños pueden estar viendo la película jugando. Hay colchonetas para que se acuesten. Hasta abajo de la pantalla, enfrente de la pantalla hay caballitos como que se mueven como de parque de diversiones. Entonces
Todos hemos visto Cinema Paradiso y cómo los italianos interactúan en el cine, ¿vale? Pero a mí lo que me tocó también en Estados Unidos, y voy a eso, que lo menciona aquí Stephen King, que la gente se volvió loca, ¿no? Cuando vi El Exorcista en el Blu-ray, ahí también en las características especiales sale cómo reaccionó la gente cuando se proyectó por primera vez El Exorcista en el cine. Entonces lo que voy es de que entiendo perfectamente lo que dice Stephen King, porque a mí me tocó ver que los gringos interactúan con el cine casi como si fuera el teatro. Le aplauden cuando la película es buena, al final de la película así de aplauden. Cuando fui a ver Frida de Salma Hayek en Estados Unidos, la gente al final de la película se paró y estuvo aplaudiendo como 3 minutos. También recuerdo cuando fui a ver La Pasión de Cristo. Esa la fui a ver como 5 veces al cine. Varias películas las he visto muchas veces en el cine, así como que 3, 4, 5 veces en su estreno. Fue el caso de La Pasión de Cristo, y también recuerdo ver llorar a todas las señoras gringas, a todas las señoras americanas, así, a donde volteabas cuando estaban castigándolo, cuando lo estaban torturando. Toda la audiencia llorando, y por eso fui varias veces para ver si la reacción iba a ser la misma, iba a ser continua siempre, y sí fue así. Entonces también son cosas muy interesantes de las reacciones del ser humano ante lo que vemos, ante lo que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos. Eso me resulta muy interesante. Y es exactamente lo que quería comentar con respecto a las reacciones de la gente, y cómo entiendo perfectamente, porque en México sería muy raro que reaccionáramos de esta forma. Si acaso un así de un susto, las chicas que se asustan fácilmente con las escenas de terror así, pero hasta ahí. Y no, en Estados Unidos es así como que si fuera el teatro aquí en México, como que ahí sí casi interactúan con la pantalla. Siempre que fui a ver películas de Jim Carrey, le aplaudían, así como si estuviera ahí él haciendo un performance teatral. Entonces eso me llamó la atención en su momento, es decir, todas las sociedades reaccionamos diferente a las cosas que vemos y que escuchamos. Es más, en México la gente se burlaría de los demás si aplaudieran o si comentaran, como dijeran: ¡Ey! Es el cine, nadie te va a escuchar, nadie va a saber que le aplaudiste. Algo así se diría en México. Pero en Estados Unidos no, se paran, aplauden y wow, hacen muchos comentarios en la salida y todo. Es algo que grabé en un video pasado. Este mismo video ya lo grabé tratando de introducir esto. No quedó tan bien, por eso lo estoy volviendo a hacer, pero estoy tentado a volverlo a subir para algunas cosas que ahí mencioné. Tal vez haré ese experimento, voy a subir los dos, aunque uno esté mal y el otro esté bien. A ver, ustedes me dicen qué les parece. Igual voy a hacer eso, para así comparar lo que me faltó decir en una, lo dije en otra. Pero bueno, algunas cosas que comenté en el otro fue que para mí el cine es algo cultural, social, muy importante. Desde pequeño asistíamos regularmente al cine. Me atrevo a decir que una temporada, incluso cada semana, porque los miércoles era a mitad de precio. Hasta la fecha creo que lo es. Y en Estados Unidos la matiné son mitad de precio. Eso también está muy padre. Bueno, entonces en el otro video, que igual como les digo lo voy a subir, comentaba de que en México hubo un tiempo, no sé si todavía pase, creo que ya no, pues ya no, ¿verdad? Claro que no, apenas fui al cine aquí a Cinépolis Santa Fe y a Cinemex Santa Fe, y nada de eso existe. Pero bueno, antes, si ibas a ver... antes aparte había volvían a poner las películas en la pantalla grande. También ahora, de hecho, El Resplandor. ¿Cuál fue la que apenas van a poner? Interstellar. El Resplandor estuvo hace como 2 años en pantalla grande.
Y ahora creo que Interstellar es la que ahorita escuché que anda de regreso. Está cumpliendo 10 años. Fue desde 2014. O 2013. Por ahí está cumpliendo 10 años por ahí. Entonces la están poniendo en el cine. Bueno, todos lo siguen haciendo. Pero antes lo hacían más y no se esperaban. Por ejemplo, King Kong es del 76, ¿no? La de Dino De Laurentiis es del 76. Y yo la vi como en el 82, 83, en algún cine que la volvieron a poner, ¿no? Me tocó ver Ben-Hur de 1959, me tocó verla como en el 82, 83. Ok, entonces tú entrabas y al salir, ¡wow! Ya estaba fuera toda la mercadotecnia de la película. Si había sido la de King Kong, ya afuera estaban vendiendo King Kongs. Había un cine, el Hipódromo, aquí en Tacubaya, Ciudad de México, que pasaban todas las de Disney. Ahí en ese cine vi todas las de Disney. Yo creo vi Bambi repetidas veces, vi Cenicienta, Dumbo, Pinocho, o sea, todas las pasaban ahí semana tras semana. No sé cómo era, pero era increíble. También ese cine me recuerda un olor increíble al entrar, tanto de las palomitas como chocolate, como helado. No sé, esos olores increíbles los del cine, especialmente ese. Entonces tú ibas y ese día pasaban Cenicienta, no sé, de 1830, no, lo estoy bromeando. Creo, no sé de cuándo sea Cenicienta, es como de 1950, no sé, antes de eso. O Blancanieves de 1937, ¿no? 1938. Bueno, pues ahí las veías, las pasaban. Y al salir, había una infinidad de mercadotecnia de la Cenicienta, o de Blancanieves, o de lo que fuera. A mi hermana le compraban siempre muchos. Recuerdo varios de la Cenicienta, que era una muñequita de papel, de cartoncito, pero articulada, y luego le jalabas algo y movía algo que también los ratoncitos hacían un efecto, o los pajaritos de este lado, porque venía la Cenicienta así con sus amigos los ratoncitos y todo ese tipo así de que te volaba la mente. Ya más adelante en los 90s, cuando fui a ver todavía con mis papás, con mi mamá, Rocky 4, que se estrenó en 90, 91. Y al salir estaban vendiendo el guantecito que le había dado Mikey a Rocky Balboa, y que después él se lo da a su hijo. Cuando se lo da, le dice a su hijo: ¿qué te parece? ¿Cómo me queda de arete? Que ya se lo había regalado antes, o casi se lo regala, no sé qué pasó con ese guantecito, al que andaba entrenando, ¿no? Al Tommy Ametralladora Gun o algo así. Pero bueno, entonces eso era el cine antes para mí. Era como muy importante en la parte social. Aparte, también toda la semana andábamos platicando qué película viste esta semana, ya que sea con los primos o en la escuela. Entonces, pues todo eso con respecto a lo que menciona Brian De Palma y cómo hizo que la audiencia reaccionara. E incluso sorprendió a una audiencia que ya estaba lista para ver una película de terror, que ya la había visto, y todavía la sorprendió aún más, ¿no? En esos tiempos, para él y a sus 29 años, fue la más asombrosa reacción. Y pensó que a partir de ahí se convirtió en una tradición de las películas de terror. El último susto que le ponen ahora a todas las películas de terror. Vale, pues, como les comentaba, voy a subir los dos, a ver qué piensan. Yo creo que debería de hacer uno solo de las dos, pero bueno, vamos a ver qué tal sale. Saludos, y después de ahí ya nos vamos a la lectura. Hola a todos, espero se encuentren bien. Aquí estamos para un video más de Carrie. El día de hoy me gustaría iniciar con una entrevista que le hicieron a Stephen King con respecto a la primera vez que vio Carrie en el cine, la primera vez que la vio proyectada. Ok, bueno, primero que nada menciona que Carrie fue una gran película, un gran trabajo, una pieza de arte, de hecho, por parte de Brian De Palma, con grandes actuaciones,
tanto de Piper Laurie como la mamá de Carrie, y también de y también de Sissy Spacek como Carrie. Las dos estuvieron nominadas al Oscar y las dos no lo ganaron. Pero bueno, de ahí empieza también otra historia que más adelante iremos contando con respecto a las adaptaciones de Stephen King a la pantalla grande y a las actuaciones que han generado esas películas y los premios que han ganado esas actuaciones. Es muy interesante. Lo vamos a ver más adelante, pero hay ganadores del Oscar por haber actuado en una adaptación de Stephen King. Entonces ya eso es cultura popular al 100% desde mi punto de vista. Como comentaba, ninguna de las dos lo ganó, pero bueno, ahí empieza esa tradición de las adaptaciones de Stephen King teniendo un gran éxito en todos los niveles y ámbitos. Él comenta que era muy joven y nuevo en el negocio cuando vio la película. 76, tenía 29 años y él es del 47, tenía 29 años. Sí, muy joven, su primer libro. Ya estaba escribiendo el segundo, ya iba a publicar el segundo, yo creo que iba a publicar el segundo. El Resplandor, que no lo publicó en 77, entonces en 76 no publicó en realidad nada. Es el único año que no ha publicado, pero en 77 y 78 creo que publicó doble. Ya lo vamos a ir checando. Ok, entonces, como él menciona, no había visto el script, no sabía en realidad mucho de la película. Sabía cosas, pero no mucho. La vio en una preview en Boston, en una premiere en Boston, con su esposa. Todo lo que sabían era que iba a ser proyectada a las 8 de la noche, una semana antes de que fuera distribuida por todo el país, de que fuera estrenada por todo el país. Lo que no sabían era que se iba a proyectar junto con otras dos películas, Red Fox y una que se llamaba Norman, Is That Your Name? Como Norman, ¿es ese tu nombre? Y comenta que la audiencia era casi negra en su totalidad. Ya no digo afroamericano porque recientemente escuché a los negros decir que ellos no son de África. Me refiero a los negros americanos de Estados Unidos. Entonces no pasa nada, ya no pasa nada con eso de los adjetivos. Creo que llegamos a una exageración, creo que ahora todo se está nivelando, pero no pasa nada con decir que era una audiencia del 100% casi de gente negra, ¿no? Había muy pocos blancos, muy poca gente blanca, entonces él pensó, esto no va a salir bien. Esta audiencia en particular no se va a identificar con una flacucha pálida de clase media alta y sus problemas de menstruación. Es lo que él pensó. ¿Pero qué creen? Que lo hicieron. Se identificaron. Y para él fue uno de los más claros y duros ejemplos. Él comenta que fue en su mente, fue uno de los más claros y duros ejemplos en su mente, en la forma en que el arte nivela todos los tipos de vida, todas las culturas, todas las razas, todas las creencias. La audiencia se involucró, le importó, se identificó con Carrie. Dice que celebraron cuando destrozó el gimnasio y todo se prendió en fuego y estaban ya involucradísimos. Aquí también quisiera hacer un pequeño paréntesis. Como comentaba anteriormente, tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos un largo tiempo, casi una década.
Entonces también absorbí mucha cultura popular. Y algo que me llamaba la atención, digo que lo llevé a ver en México en cierta medida, en los cines, voy a hablar de los cines. Para esto quiero decir que desde pequeño, cada semana íbamos al cine. Mi papá nos llevaba al cine los miércoles, que era cuando había medio precio. Y no solo en la matiné, todo el día había medio precio. Que también eso experimenté en Estados Unidos, la matiné era medio precio, era pagar la mitad. Pero bueno, a lo que iba con eso, mencioné que desde pequeño he asistido muy regularmente al cine, es porque, pues, quiero decir, o quería decir que es un centro social de reunión ahora, pero creo que no, creo que ya ha cambiado. Antes era así como que también ahí la sociedad se reunía, pues de hecho también se platicaba en la semana de las películas que se habían visto, ya sea en el trabajo, en la escuela, con los primos, en la familia, a la hora de jugar, que cuál película viste la semana pasada, que si fuiste a ver la del King Kong, que si fuiste a ver la de El extraterrestre, que si ya viste la de ¿cuáles películas ochenteras? Que si ya viste la de los cazafantasmas, que si bueno, entonces digo, siempre ha sido una parte del núcleo social. Vale, pues entonces a lo que iba es de que he visto reacciones en el cine mexicano. Recuerdo que algunas veces en algunos cines muy populares aquí en Ciudad de México llegué a escuchar alguien que llegaba al cine y decía ¡ya llegué! Y gritaba así para todo el cine, y alguien le contestaba a lo lejos, pues ponte a barrer, y jajaja, y las interacciones y todo, ¿no? Como que también sí tenía esa audiencia de esos tiempos todavía muy claro lo que era el teatro y las reacciones en el teatro, o la lucha libre también, que tiene mucho que ver con México, y el cine. Y como que en el cine no era muy común interactuar, era como que pues es una película, vale. Recuerdo que cuando vimos cuando volvieron a proyectar Ben-Hur, que es una película de 1959, y yo la vi en los 80s, que sería como en 82, 83, en un cine nuevamente proyectada así en pantalla grande. Creo que recuerdo que ahí sí, en la carrera de Ben-Hur de los caballos, la gente estaba bien emocionada, y como también había niños y había adolescentes y adultos, pues, pero bueno, más bien me refiero a lo de los niños, como que sí, la gente se involucraba y hasta como que le gritaba al caballito, corre más duro, y de repente salía alguien que decía algo, ¿no? Creo que eso fue la interacción más grande que vi en México. Recuerdo cuando fui a ver Frankenstein, me tocó con unos gringos, y recuerdo que al salir, una chica de las gringas que iba ahí, una de ellas iba caminando, al salir iba caminando como Frankenstein. Bueno, eso también me lleva a que cuando nosotros íbamos a ver una de box, de karate, cuando salíamos de ver la del Karate Kid, ya queríamos golpear a toda la cuadra con golpes de karate, ¿no? De ese tipo. También salías del cine bien alucinado. Y luego en México, eso tendría que hacer un video completo de eso. En México salías y ya estaban afuera vendiendo lo que fuera relacionado a la película. Si era el King Kong, afuera estaban vendiendo un King Kong ya. Sí, recuerdo que a mí me compraron el guante de oro de Rocky Balboa cuando fuimos a ver Rocky 4. Bueno, X. Eso ya será para otro video. Pero a lo que me refiero es de que cuando Stephen King dice que se identificaron y celebraron cuando destrozó el gimnasio y todo se prendió en fuego, a mí me tocó ver en Estados Unidos reacciones en el cine como si fueran de teatro, así de aplausos para los actores. Recuerdo cuando fui a ver la de Frida. Sí, Frida Kahlo, sí, Frida. Me sonó muy fifí, muy... creo que sí es muy facho, no, muy fifí el nombrecito de Frida. Hey, Frida. Pero es la de Frida Kahlo, con Salma Hayek. El público del cine le aplaudió así como 3 minutos después de la película, que acabó la película. Y dije, wow, los gringos le aplauden al cine, hacia la pantalla.
el reconocimiento. También recuerdo que cualquier película de Jim Carrey, la gente entregadísima, como si estuviera haciendo un performance de teatro. Eso me llamaba mucho la atención. Estoy hablando de finales de los 1900 y principios de los 2000, entre 97 y 2007. Entonces, quería comentar eso. Es a lo que se refiere Stephen King, que para nosotros, tal vez de otras culturas latinoamericanas, no sé, platíquenme aquí cómo es el cine en sus países, o cómo eran las reacciones del cine en sus países, si sí le aplaudían, si sí se metían. Digo, creo que en todo el mundo ha pasado. Han visto Cinema Paradiso, y en Cinema Paradiso se ve cómo los italianos se involucran en las películas, ¿no? Por eso amo el cine, es una parte cultural también bien interesante. Ok, bueno, pues entonces todo el público ahí prendidísimo, celebrando y ya metidísimos, a pesar de ser negros y de clase tal vez media baja. No importa, como digo, nada más es el comentario de que Carrey es clase media alta, ¿no? Y también cree que el genio de Brian estuvo al final, cuando nos engañó haciéndonos creer que todo había terminado. Sí, ¿no? Ya destruye la casa, mata a su mamá, ya destruyó el pueblo, la escuela, mata a su mamá, se mata a ella, bla, bla, bla. Destruye la casa y ya todos... wow, ya estás pensando. Bueno, los de clase media alta del 76 de Estados Unidos están pensando, ya voy a recoger el sombrero de mi esposa, mi abrigo, sí traigo cambio para pagarle a la niñera. Eso es lo que dice Stephen King. Estamos hablando de esas pequeñas diferencias de clases sociales. Digo, ya nada más lo digo como anécdota, porque ya el clasismo cero, no hay clases sociales, todos somos iguales. Yo soy rico, yo soy millonario. En mi mente yo soy millonario, tengo todo lo que pueda necesitar para vivir todos los días, para satisfacer mis necesidades diarias sin ningún esfuerzo extra. Miento, claro que eso de esfuerzo extra no es, porque todos hacemos algo que nos gusta, y es a lo que me refiero con el no esfuerzo extra, que no tienes que matarte para conseguirlo, solamente hacer lo que te gusta y hacerlo con profesionalismo y hacerlo con todas las ganas, y bueno, luego vas aprendiendo, porque yo qué puedo decir de profesionalismo si mis videos apenas van ahí agarrando forma, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte de, tampoco no los quiero hacer así como que todos profesionales. Es parte de eso, quiero que también así sean. Qué buena excusa me agarro, ¿verdad? Pero no, en realidad sí, me gusta que sean así, me gusta que mis videos sean lo que llamarían mediocres. Pero yo no lo veo como mediocre, no, ya no nos metamos en eso, no me meteré yo en eso, yo solo me estoy metiendo en eso. Listo, no me dejen hablar mucho, que luego yo solo me meto en problemas. Ok, entonces, por eso tengo que hacer, yo creo, los en vivos, ¿verdad? Para que no me dejen hablar mucho. Entonces, si ya la gente está pensando qué va a hacer después, ya acabó la película, ya casi, ya nada más los créditos y nos vamos. Pero antes de eso, Sue Snell va a dejarle flores blancas a la tumba de Carrey. Y ahí es cuando pasa lo inesperado, cuando nos engaña con eso, con esa sorpresa, ¿no? Comenta él, ya la gente se quitó la armadura, ya está vulnerable y abierta para lo que pase. Y lo que pasa es eso. Él por lo menos dice, yo sabía que algo iba a pasar como escritor, como relacionado al negocio. Dice, yo sabía que algo iba a pasar. No sabía qué, pero algo. El resto de la gente no sabía nada. Entonces la sorpresa fue todavía más grande. Eso pasó en esa sala, pero estoy seguro que pasó en cientos de salas a través de los Estados Unidos, que pasó en miles de salas a través del mundo. No me cabe la menor duda. Ok, ya casi terminamos. Y comenta que con esa escena, así cuando ya todos están tranquilos pensando qué pasa después de la película, les da con esto el último y la gente se va al cielo y gritaron y se arrancaron la cabeza. Y sí, yo llegué a ver esas escenas así de en el cine, así de en películas. O sea, los gringos también se apasionan,
Entonces, y ahí fue cuando él pensó, teníamos un monstruo escondido en nuestras manos. Y Brian De Palma hizo algo nuevo con él. Y creó un final inesperado. Un final que sorprendió a la audiencia que de por sí ya estaba lista para una película de terror. Y después de ahí varios hicieron lo mismo. Y pone el ejemplo de Jason en Lake Placid. Al final en la canoa y como él de un salto atrapa a la chica y terminan la entrevista con esa parte de Scream diciendo que el monstruo, el villano, el asesino de las películas de terror o de horror siempre va a regresar para un final susto, para un final inesperado. Ok. La verdad que también pensó que fue la reacción más asombrosa que haya visto en el cine hasta ese tiempo, hasta sus 29 años, cuando la gente empezó a gritar y a casi arrancarse los pelos, ¿no? Y a partir de ahí también se convirtió en una tradición de las películas de terror. El último susto, The One Last Scare. Ok, pues espero que les haya gustado esta parte del video y vámonos con la lectura y al 100% según yo. Del Diccionario de Fenómenos Psíquicos de Ogilvy. La telequinesia es la capacidad para mover objetos o causar transformaciones en ellos mediante la fuerza de la mente. Las manifestaciones de este fenómeno que parecen más dignas de crédito se han dado en tiempos de crisis o bajo una extrema tensión. La elevación de un coche para liberar un cuerpo aprisionado, el movimiento de los escombros de un edificio derrumbado, etc. A menudo se confunde este fenómeno con la actividad de los poltergeist, que son espíritus juguetones. Debemos decir que los poltergeist son seres astrales de discutible realidad, mientras que se estima que la telequinesia es una función empírica de la mente, posiblemente de naturaleza electroquímica. Cuando habían terminado de hacer el amor y ella se arreglaba la ropa lentamente en el asiento trasero del Ford 1963 de Tommy Ross, Sue Snell se encontró con que sus pensamientos volvían a concentrarse en Kerry White. Era un viernes por la noche y Tommy miraba pensativo por la ventana trasera con los calzoncillos todavía en los talones. El efecto resultaba cómico, pero a ella le despertaba una extraña ternura. Tommy le había invitado a jugar a los bolos, al boliche. Eso, por supuesto, fue una excusa mutuamente aceptada. El acto sexual había estado en sus mentes desde el comienzo. Salía con Tommy más o menos como su novia desde octubre. Ahora era mayo, y solo hacía 2 semanas que eran amantes. 7 veces, contó ella. Esa noche había sido la 7ª. Todavía no había visto fuegos artificiales ni escuchado una banda de música, pero había resultado un poquito mejor. La primera vez sintió un dolor infernal. Sus amigas Helen Shires y Jean Gold lo habían hecho, y ambas le aseguraban que solo dolía durante 1 minuto, como una inyección de penicilina, y que luego eso era el cielo. Sin embargo, para Sue, la primera vez había tenido la sensación de que la atravesaban con el mango de un azadón. Más tarde, Tommy le había confesado, con una sonrisita culpable, que además se había puesto mal el preservativo. Esa noche era la segunda vez que había comenzado a sentir algo parecido al placer. Y en ese momento todo había acabado. Tommy había aguantado lo que había podido, pero de repente
Simplemente todo había terminado. Parecía demasiada fricción para sentir solo cierto calor. Después del acto se había sentido abatida y melancólica, y con ese estado de ánimo pensó en Carrie. Una ola de remordimiento la tomó con todas las defensas bajas, y cuando Tommy apartó la vista de Brickyard Hill, ella estaba llorando. «Oye», exclamó alarmado. «Oye, vamos». La abrazó torpemente. «Estoy bien», replicó ella sin dejar de llorar. «Tú no tienes la culpa. Hoy hice algo que no estuvo muy bien. Me estaba acordando de ello». «¿Qué?», preguntó Tommy acariciándole suavemente la parte de atrás del cuello. Se encontró de pronto embarcada en el relato de lo que había sucedido por la mañana, y apenas podía creer que era su voz la que escuchaba. Afrontando la situación con franqueza, se dio cuenta de que la razón principal por la que se había entregado a él era que estaba enamorada, encaprichada. No tenía importancia, los resultados eran los mismos. Era que estaba de él, y ponerse en esa posición en ese momento, participando en una repelente broma de las duchas, difícilmente era el método establecido para enganchar a un tipo. Y Tommy era por supuesto popular. Como ella había sido una persona popular toda su vida, casi estaba escrito que encontraría y se enamoraría de alguien que fuese tan popular como ella. Estaban casi seguros de que serían elegidos rey y reina del baile de la primavera de la escuela, y en el último curso ya los habían elegido la pareja del año para el anuario. Se habían convertido en una estrella fija en el cambiante firmamento de las relaciones humanas de la escuela, reconocidos como Romeo y Julieta. Y supo con repentina repugnancia que en todas las escuelas blancas suburbanas de Estados Unidos había una pareja como ellos. Había conseguido lo que siempre había ansiado, una sensación de seguridad de que había un lugar para ella, un lugar de prestigio, y se encontraba sin embargo con que todo ello llevaba consigo una inquietud que la seguía como una hermana poco brillante. No era como ella había pensado. Había cosas tenebrosas que se acumulaban alrededor de su tibio círculo de luz. La idea de que ella le había permitido metérselo. Tienes que decirlo de esa manera. Sí, esta vez sí. Sencillamente porque él era popular, por ejemplo. El hecho de que se veían bien caminando juntos, o que ella podía mirar su reflejo en un escaparate y pensar, una bonita pareja. Estaba totalmente segura. Quizás solo esperanzada, de que su debilidad no llegaba a ese punto, que no era capaz de caer dócilmente víctima de las complicaciones y expectativas de sus padres, sus amigos e incluso ella misma. Pero ahora había ocurrido eso de la ducha, en lo que había participado y puesto manos a la obra con salvaje regocijo. La frase que estaba tratando de evitar es ser como las demás, en infinitivo, y hacía surgir desdichadas imágenes de cabellos con rizadores de largas tardes, de largas tardes ante la mesa de planchar, mirando novelones televisados mientras el marido explotaba a otras infelices en una anónima oficina. De entrar en la asociación de padres y profesores, y más tarde, cuando sus ingresos tuviesen 5 cifras, en el club de campo, de píldoras en innumerables cajitas circulares amarillas, para asegurarse de que no tendría que abandonar las tallas juveniles antes de que fuera estrictamente necesario,
y que impidieran la intrusión de esos pequeños extraños, repulsivos que se ensucian en los pañales y chillan a las 2 de la mañana. De luchas con desesperado decoro para mantener a los negros fuera de Clean Corners, luchando hombro a hombro con Terry Smith, Miss Flor de Papa, 1975, y Vic Jones, vicepresidenta de la Liga Femenina, armada con letreros y solicitudes, y con una sonrisa dulce y ligeramente desesperada. Carrie, la maldita Carrie, ella tenía la culpa. Quizá antes de ese día hubiese escuchado pisadas distantes que giraban en torno de ese lugar iluminado en que ambos vivían. Pero esa noche, al escuchar su propia sórdida y lamentable historia, vio realmente las siluetas de todas esas cosas y los ojos amarillos que brillaban como linternas en la noche. Ella ya se había comprado el vestido para el baile de gala. Era muy hermoso, de color azul. «Tienes razón», dijo él cuando Sue hubo terminado. «Malas noticias. Francamente no te reconozco». Se había puesto muy serio, y ella sintió que le incrustaba un helado fragmento de terror. Luego él sonrió. Tenía una sonrisa muy alegre, y las tinieblas se desvanecieron un poco. Una vez di una patada en las costillas a un chico que estaba inconsciente. ¿Te lo he contado alguna vez? Ella negó con la cabeza. Pues lo hice, dijo y se frotó la nariz pensando en el pasado. Su mejilla se estremeció con un tic de la misma manera que le ocurrió cuando confesó que la primera vez se había puesto mal el preservativo. El chico se llamaba Danny Petrick. Una vez me arreó cuando estábamos en la 6ª primaria. Yo le odiaba, pero también le tenía miedo. Le estaba echando. Ya entiendes lo que quiero decir. No lo entendía, pero asintió de todos modos. Bueno, finalmente se metió en una pelea un año más tarde, o algo así. Una mala elección. Peter Taber. Era un tipo bajo pero musculoso. No recuerdo por qué fue la pelea. Canicas o algo así. Y finalmente Peter se levantó justiciero y lo molió a puñetazos. Eso fue en el patio de la vieja escuela Kennedy. Danny cayó, se golpeó la cabeza y quedó inconsciente. Todos huyeron. Pensamos que podía estar muerto. Yo también me largué, pero antes le di una buena patada en las costillas. Luego me sentí muy mal por lo que había hecho. ¿Y tú? ¿Le vas a pedir disculpas? La pregunta pilló a Sue desarmada, y todo lo que pudo hacer fue argumentar débilmente. ¿Lo hiciste tú? ¿Ah? Diablos, no. No tenía ningún interés en pasar una temporada en el traumatológico. Pero hay una gran diferencia, Susie. ¿Sí? Ya no estamos en el 7º año. Y yo tenía alguna razón para hacerlo, aunque era bastante pobre. ¿Te ha hecho algo alguna vez esa pájara atontada? No respondió porque no podía. En toda su vida no había intercambiado más de 100 palabras con Carrie, y 1/3 de ellas las había pronunciado ese día. Educación física era la única clase que tenían en común desde que habían terminado los primeros años de la secundaria. Carrie seguía los cursos de secretariado. Sue, por supuesto, se preparaba para la universidad. Repentinamente se encontró despreciable. Descubrió que no podía soportarlo y se volvió contra él.
¿Cuándo comenzaste a hacer estas grandes consideraciones morales? ¿Después que empezaste a acostarte conmigo? Vio que el buen humor desaparecía de su rostro y se arrepintió. Supongo que debía haberme quedado callado, dijo, y se subió los calzoncillos. No es culpa tuya, se trata de mí, replicó ella, y le puso la mano en el brazo. Estoy avergonzada, ¿comprendes? Lo sé, dijo, pero yo no debería estar dando consejos, no sirvo para eso. Tommy, ¿detestas alguna vez ser tan bueno, tan popular? ¿Yo? Preguntó con la sorpresa escrita en el rostro. ¿Te refieres al fútbol y a ser presidente del curso y esas cosas? Sí. No es muy importante. La escuela secundaria no es un lugar muy importante. Cuando uno está asistiendo a ella se imagina que es una gran cosa, pero cuando termina nadie cree que haya sido tan formidable a no ser que tenga algunas cervezas de más en el cuerpo. Por lo menos así son mi hermano y sus compinches. No la tranquilizó. Por el contrario, sus temores se intensificaron. La pequeña Susie, Miss Escuela Secundaria Ewen, capitana del contingente de universitarios novatos, con el vestido que llevó en la fiesta de gala guardado para siempre en el armario, protegido por un envoltorio de plástico. La oscuridad de la noche se pegaba a las ventanillas ligeramente empañadas. Probablemente terminaré trabajando en el negocio de coches usados de mi padre y pasaré las noches de los viernes y los sábados en el Uncle Billy o The Cavalier bebiendo cerveza y hablando de ese partido en que tomé ese lanzamiento a distancia de Saunders y desbaratamos el juego del equipo de Dorchester. Casarme con alguna mujer regañona, tener siempre el coche último modelo, votar por los demócratas. No, interrumpió Sue con la boca llena de un horror dulce y oscuro. Lo atrajo hacia ella. Ámame. Mi cabeza no funciona bien esta noche. Ámame, ámame. Y él le hizo el amor, y esta vez fue distinto. Esta vez pareció que finalmente había espacio y no hubo una pesada fricción, sino un roce delicioso que subía y bajaba. Él tuvo que detenerse 2 veces, jadeante, y aguantar, pero luego proseguía. Él era virgen antes de mí y lo reconoció. Yo le hubiese creído una mentira. Luego proseguía y proseguía con fuerza, y su aliento le llegaba entrecortado y penetrante. Y entonces comenzó a gritar y a aferrarse a su espalda, incapaz de controlarse, transpirando. Había desaparecido ese sabor amargo. Cada célula parecía alcanzar su propio clímax. El cuerpo lleno de sol, música en sus oídos, mariposas detrás de la cabeza en una jaula de su mente. Más tarde, camino a casa, él la invitó formalmente al baile de primavera, y ella aceptó. Tommy le preguntó si ya había decidido lo que iba a hacer respecto a Carrie. Le respondió que no. Él dijo que daba lo mismo, pero que a ella le pareció que no era así. Él dijo que daba lo mismo, pero a ella le pareció que no era así. Empezaba a pensar que tenía una tremenda importancia.